buenas tardes a todos y todas. Sean bienvenidos a este curso focalizado Tecnologías aplicadas a la agricultura. El día de hoy tendremos lo que es la última clase de este curso, espero que lo hayan disfrutado. La clase se llama Visualización y Análisis de Datos. Esta clase va a ser impartida por un representante de la Universidad Earth en alianza con el proyecto de Jóvenes Caficultores, una iniciativa de Nestlé ejecutada por Fundación Conducafé. Mi nombre es Dania Perdomo y será un placer ser la moderadora el día de hoy en esta clase. Antes de comenzar, quiero recordarles algunos puntos que tenemos que tener pendientes. Por favor, al ingresar, apagar su micrófono, verificar su conexión a internet para que no tengan ningún tipo de inconvenientes al momento que se esté transmitiendo la clase. Al momento de participar, les rogamos que por favor levanten el icono de la mano para poderle dar la palabra. Y tener un bolígrafo y un cuadernito ahí a la mano para poder anotar todas las consultas que ustedes tengan. Después de 30 minutos se les va a estar habilitando el chat para que ustedes hagan sus consultas y también se les va a dar 10 minutos antes de finalizar la clase para que ustedes puedan hacer sus preguntas en vivo al profesor Víctor Morales, que es el invitado del día de hoy. ¿Verdad? Antes de comenzar la clase también quiero decirle algunos anuncios. El día de mañana vamos a tener lo que es el evento de graduación, por lo que no se lo pueden perder. Para este evento de graduación tienen que tener todas las asistencias ya de sus 6 clases que hayan tenido de este curso, ¿verdad? Se pueden poner todavía al día, pueden buscarnos ahí en nuestras redes sociales de Jóvenes Caficultores en YouTube para que puedan ver todas las clases que tienen de este curso y poder registrar su asistencia. Recuerden que si usted no tiene registrada su asistencia, es bien difícil que nosotros le podamos dar un diploma. También vamos a estar anunciando lo que es un nuevo curso para el mes de mayo, así que les tenemos esa sorpresa, no se lo pueden perder, esperamos que el día de mañana se puedan conectar y por favor les invitamos que nos puedan seguir en todas nuestras redes sociales, en Telegram, en lo que es YouTube y en Facebook como Jóvenes Caficultores. Sin más preámbulos, pues tengo el honor de presentar al profesor Víctor Hugo Morales. Profesor, buenas tardes, sea bienvenido. Buenas tardes, Dania, gracias por tu presentación. Espero que todos los que estén conectados se encuentren en este momento de la forma más cómoda posible para que podamos de alguna manera hacer llegar de una forma clara y concisa lo que vamos a ver el día de hoy, que tiene mucho que ver con la visualización y análisis de datos. En este momento voy a compartirles la pantalla y como les comentaba, la semana pasada, el día viernes específicamente, los datos que nosotros generamos en el contexto de la agricultura y silvicultura de precisión es muy importante porque al final nos permite tomar decisiones informadas sobre nuestras unidades de manejo. Hay una gran variedad de datos que nosotros podemos procesar teniendo en consideración el equipo que vamos a utilizar o los sensores que vamos a utilizar. También está el tema de nuestros sistemas computacionales, o en este caso computadoras, que nos permiten analizar esta información. El día de hoy yo les traje un caso de estudio que vamos a analizar y a visualizar en la plataforma RStudio, ya les estaré dando detalles, y al final de la sesión, a través de los organizadores de esta serie de capacitaciones, les voy a hacer llegar el Excel, el archivo Excel, para que practiquen, ojalá, en sus computadoras y puedan de alguna manera ir entrando en el mundo del uso de software para analizar y visualizar datos. Entonces, el objetivo de la sesión de hoy, de la tarde de hoy, es muy sencillo, es tratar en lo posible de hacer uso de este software RStudio y visualizar aspectos fundamentales de la data que hemos tomado en campo y que se le denomina data vectorial. Posiblemente pudimos haberlo hecho, o mejor dicho, esta sesión de hoy pudimos haberla hecho con software licenciado y sin embargo, el punto acá es que con este ejercicio ustedes pueden aplicarlo en sus unidades de manejo y por supuesto, eventualmente tener una información que les permita tomar decisiones. Entonces, como dice allí, hoy vamos a hacer un proceso de visualización y análisis de datos que están basados en una serie de información que se ha generado de un ensayo agroforestal a largo plazo que tenemos aquí en la Universidad Earth
de café arábica de un híbrido llamado Esperanza L4A5. Entonces, como para que tengan un contexto de dónde se ha generado esa data vectorial, y esta data vectorial básicamente es la asociación de una variable que se mide en campo con un valor espacial. Puede ser con un valor en X y Y, en coordenadas cartesianas, o puede ser en valores UTM que se toma de un GPS. Todo esto va a depender del área o de la extensión del área en donde nosotros estamos tomando esta data. Entonces, el ensayo de donde se han generado estos datos y de la cual vamos a trabajar en RStudio proceden del trópico húmedo costarricense en la Universidad Earth, y la temperatura promedio acá es de 29 grados centígrados. Asimismo, como les comentaba la semana pasada, aquí en la Universidad Earth, nosotros tenemos un rango de precipitaciones, en este caso lluvias, que van entre 3.600 a 4.000 milímetros al año. Ahí está más o menos alojado el promedio. La altura está entre 30 y 75 y 70 metros sobre el nivel del mar. El ensayo está a 45 específicamente, y el área de nuestra universidad es de 3.376 hectáreas. Esa es como la información general de nuestro campus académico, y es aquí donde está este ensayo agroforestal a largo plazo basado en híbridos de café arábica Esperanza L4A5. Entonces, en ese contexto, cuando se inició esta investigación, nosotros nos preguntábamos inicialmente cómo el piso altitudinal afectaba el crecimiento y desarrollo de los híbridos de café arábica variedad Esperanza L4A5. Cuando digo afectaban, esto puede verse de forma positiva o negativa. ¿Cuál era la influencia que tiene el piso altitudinal sobre el desarrollo de estos cafetos? Estamos hablando de un híbrido que tiene ciertas bondades y que espero ustedes, desde la comodidad de sus casas, puedan ir tabulando y pongan en Google, por ejemplo, café arábica variedad Esperanza L4A5. La idea de esto es que ustedes también tengan la iniciativa de poder investigar sobre qué es este híbrido, cómo ha procedido, porque históricamente ha tenido, digamos, toda una serie de etapas, ¿verdad?, para llegar a él. Entonces, sí sería bueno que ustedes investigaran un poco más sobre eso para no diluirnos acá en esa información que es muy importante, pero que es importante que también ustedes la busquen. Otra de las preguntas también que teníamos es ¿cuánto será la producción potencial de café en asocio con diferentes especies arbóreas? Nosotros ahora estamos en el año 3,5 de ese cafetal, ya hemos tenido 3 procesos de cosecha. Sin embargo, todavía no tenemos datos concluyentes para responder esta pregunta, pero lo importante acá es que estamos generando datos que van a permitir eventualmente decirnos si es un proyecto viable, porque en conjunción con datos financieros, pues podemos decir, mira, establecer este sistema de este árbol con el café y bajo esta fertilización nos puede costar tanto, y después en la producción puede ser. Entonces, ese tipo de análisis técnico-financieros pues van a ser fundamentales para el futuro, digamos, del apropiamiento de este sistema en este piso altitudinal. Otra de las preguntas que nos hacíamos eran ¿cuál es el efecto de los diferentes manejos agronómicos sobre la producción y las propiedades del suelo? Entonces, aquí estamos hablando de prácticas que ustedes durante estos cursos que han llevado acá, he visto los videos que están en YouTube, ahí se ha hablado mucho sobre los manejos agronómicos, y en este caso, para resumir, tiene mucho que ver con cómo nosotros con el manejo agronómico podemos influir sobre la producción y, por supuesto, sobre las propiedades del suelo. Por ejemplo, si estamos hablando con el tema de la fertilización, ¿verdad? Debo destacar que nosotros, teniendo en cuenta todo este tema de agricultura y silvicultura de precisión, hemos tratado, o mejor dicho, hemos hecho el esfuerzo para realmente aplicar esos conceptos de agricultura y silvicultura de precisión en esta unidad de manejo. Y finalmente, ¿cuál es el efecto de los árboles en cuanto a la adición de materia orgánica y reciclaje de nutrientes? Más adelante les voy a hablar un poco sobre el diseño experimental de este ensayo, porque producto de ese diseño experimental ustedes van a poder ver la visualización y el análisis de esos datos. Bien, entonces los objetivos preliminares allí están. Primero era, por ejemplo, definir las fases fenológicas del híbrido Esperanza. Este año le damos cierre a cómo se expresa fenológicamente ese híbrido en este piso altitudinal. Eso es muy importante porque ya nos permite hacer un primer reporte
de cómo se comporta el híbrido en estas condiciones. Allí ustedes en la foto están viendo uno de los primeros individuos que introdujimos en el sistema y la cual fue 2 años de gracia que tuvimos 2 años antes del establecimiento formal de todo el sistema o de todo el ensayo, porque lo que queríamos ver era la adaptabilidad de ese híbrido. Entonces, una vez que nosotros pasamos esa etapa, pues decidimos hacer el diseño experimental, ya como quien dice por allí, como Dios manda, ¿verdad? Otro de los elementos era importante, era estimar el efecto del encalado y la fertilización sobre el crecimiento de los componentes y las propiedades del suelo. Esto ya es una pregunta que se responde a largo plazo, pero cuando estemos haciendo análisis de la data en la plataforma RStudio, ustedes se van a dar cuenta de dónde sale este objetivo preliminar. Después está el tema de determinar la productividad potencial del café en asociación con las diferentes especies que tenemos allí en el sistema. Allí, fíjense que hay, digamos, hay 3 especies en particular, pero el diseño final establece ya adicionar otras especies arbóreas, ¿verdad?, que tenían bondades, digamos, de árboles de servicio sobre el componente o sobre el componente de producción, que en este caso sería el café. Finalmente, el tema de la sombra, muy importante. Queremos ver cómo funcionan los diferentes arreglos espaciales de café en función de las diferentes arquitecturas y niveles de sombra que proveen estas especies arbóreas. Entonces, teniendo en cuenta esos objetivos preliminares de investigación, nosotros seleccionamos un área de aproximadamente 1 hectárea, ¿verdad? Pero que al final efectivamente fue de 8.500 metros cuadrados. Entonces, esa área era la que iba a tener un diseño experimental con toda la rigidez científica para poder responder las preguntas que anteriormente les describí. Y fíjense que lo inicial que nosotros hicimos fue establecer los bloques, porque este es un diseño en bloques completamente aleatorizado, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista de diseño experimental, era necesario tener toda la estructura que permitiera, digamos, robustecer esos datos. Entonces, ahí están viendo que este ensayo está compuesto por 3 bloques y además, dentro de los 3 bloques, nosotros tenemos replicadas las diferentes interacciones, ¿verdad? Entonces, como yo les expliqué la semana pasada de una forma muy rápida, ¿cuáles eran esas interacciones? Entonces, por ejemplo, ven ustedes que en el bloque 1 están arregladas espacialmente las diferentes interacciones entre los cafetos y los árboles, que en este caso es el componente forestal. Recuerden que esto es un ensayo agroforestal. En el bloque 2 se repiten, pero están puestos de forma aleatorizada. Y en el bloque 3 pasa lo mismo. Desde el punto de vista de unidades de control estadística, nosotros implementamos 2 áreas que suponen no tienen interacción con árboles y están a pleno sol. Allí, en función de ese diseño experimental de los tratamientos, porque en este caso tratamientos es la interacción de los árboles maderables y de servicio con el café, en función de esa distribución espacial, nosotros desarrollamos un sistema que permitiera también dividir esos diferentes tratamientos en diferentes subparcelas que fueron fertilizadas de forma diferenciada. Entonces, aquí el diferenciador es básicamente el fertilizante. Entonces, como pueden ver en los diferentes bloques de los tratamientos, que es la interacción árboles-café, se repiten 3 formas de fertilizar, ¿verdad? Una en donde tenemos una de control que es cal, es decir, ahí solamente encalamos, y tenemos otra donde dice cal fórmula 2, que en este caso sería una fórmula química, y donde dice cal más fórmula 1, que sería una fórmula física, ¿sí? Entonces, ¿a qué responde esto? Bueno, aquí estamos en un sitio donde llueve mucho y en función de esa data climática, sobre todo de lluvias, nosotros tenemos que saber cuándo debemos fertilizar, porque puede darse el caso que nosotros fertilicemos hoy pensando en que está todo bien desde el punto de vista climático y en la noche nos cae un aguacero y ya esa fertilización se pierde. Entonces, por eso es que es agricultura de precisión, porque no solamente el tema del ajuste de las formulaciones es importante, sino también el tema de la data climática y, por supuesto, la parte que tiene que ver con el suelo. Entonces, ese es el diseño experimental de donde se ha generado la base de datos que nosotros, en este contexto de la sesión de hoy, vamos a trabajar en la plataforma RStudio. Ya ahorita les voy a indicar cómo la pueden descargar en sus computadoras de una forma muy rápida. Sin embargo, en YouTube ustedes pueden encontrar muchos tutoriales donde
se les explica cómo descargar la herramienta en sus computadoras y de alguna manera pues ya comenzar a trabajar con este software que es gratuito y por otro lado es el segundo software que más se utiliza para el análisis y visualización de datos a nivel mundial, no solamente en la ciencia, sino también a nivel de universidades, escuelas de bachillerato, en fin, escuelas técnicas también, ok. Entonces, todo ese elemento se lo voy a describir más adelante. Entonces, en función de ese diseño experimental, ahí pueden ver, digamos, la diferencia entre lo que comenzó en 2017 a lo que tenemos hoy por hoy. Debo recordar que entre el 2017 y 2019 hubo un proceso en donde se introdujeron 800 plantas de este híbrido, se dejaron en campo a libre crecimiento, sin necesidad de ningún paquete agronómico, porque queríamos ver la adaptabilidad de ese híbrido a este piso altitudinal. Esos resultados entre 2017 y 2019 nos indicaron de que el híbrido tenía potenciales en este piso altitudinal para seguir la investigación y en 2019, a finales de 2019, introdujimos ya este diseño experimental que están viendo allí ahora en el 2023. Obviamente, viendo un poco ustedes esa imagen cenital, se pueden dar cuenta de cómo están las coberturas arbóreas, ¿verdad? Lo que vieron en el diseño anterior, que era básicamente una figura muy idealizada. Entonces, aquí ustedes pueden ver cómo están las coberturas y cómo está el crecimiento de los árboles y cómo, de alguna manera, los cafetos están teniendo interacción desde el punto de vista de sombra. Esto es muy importante porque no hay información del cultivo de café en este piso altitudinal y es importante generar esa información, ¿verdad? Antes de comenzar el proyecto siempre era el comentario como que el café no sirve en esta zona, el café no vale la pena, el café, bueno, pero si no tienes datos, digamos, no es un argumento decir que el café no es de allí si históricamente se ha dicho eso. Entonces, la idea aquí es generar datos y eventualmente en largo plazo decir si esto es viable o no es viable. Por ahora estamos en un camino que nos ha llevado a mucha información y que eventualmente nos va a permitir tener ya datos concluyentes y decir, bueno, esto funciona o no funciona. En eso estamos, pero hasta ahora todo parece indicar que vamos muy bien. Entonces, en ese sentido, y teniendo un poco en cuenta la práctica de la tarde de hoy, nosotros hemos utilizado mucho este equipo que nos da información sobre tres macronutrientes y 3 micronutrientes. Aparte de eso nos da información de pH y también nos da información de humedad del suelo y conductividad eléctrica. En el ejercicio de hoy, nosotros vamos a utilizar la conductividad eléctrica como un elemento fundamental en los análisis. Entonces, para que lo tengan en cuenta y para que lo refresquen, pueden buscarlo también en Google, por supuesto, en sus teléfonos. Y la conductividad eléctrica en los suelos es muy importante porque permite determinar la cantidad de sales disueltas, nutrientes y otros elementos que de alguna manera son importantes para las plantas. Para los agricultores es importante esta información, sin duda alguna, porque nos permiten ver o nos permite decidir qué tipo de fertilizantes y nutrientes podemos aplicar para tener mejores resultados. Eso es básicamente lo que sirve la conductividad eléctrica y algo importante también es que la conductividad eléctrica se utiliza para determinar también la permeabilidad que tienen estos suelos y que se puede utilizar previo al establecimiento de cualquier cultivo. Entonces, nosotros en esta práctica vamos a utilizar conductividad eléctrica para hacer un mapa de interpolación y ver cómo se está comportando la conductividad eléctrica en nuestra área de trabajo. Debo destacar, y voy a colocar para atrás la presentación, y es que en este contexto de la base de datos del día de hoy, nosotros vamos a trabajar específicamente en este lote, ¿sí? Ahí está de color amarillo, ahí lo estoy marcando. Nosotros vamos a trabajar con la data que se tomó de todos los cafetos que están aquí, solamente cafetos, ¿verdad? Entonces vamos a visualizar los datos de cómo podemos ver en qué estado se encuentra desde el punto de vista de visualización de datos estos cafetos. Entonces, ese va a ser el propósito de lo que vamos a hacer hoy en la práctica con RStudio. Bien, entonces, siguiendo con la presentación, ese es el sensor que vamos a utilizar. Ese es un sensor que eventualmente puedo enviarle el enlace
para que ustedes lo puedan, digamos, ver y para que vean las bondades que tiene este equipo, pero también hoy por hoy hay muchas opciones que pueden permitir tomar datos vectoriales de su unidad de manejo y hacer lo que vamos a hacer ahorita en este momento. Bien, entonces, en ese orden de ideas voy a dejar de presentar acá, ¿verdad? Voy a cerrar aquí la presentación y fíjense, en este momento yo estoy mostrándole el navegador, ¿verdad? En donde pueden ver el enlace donde descargar este software. Este software se llama RStudio y ustedes pueden trabajarlo en dos modalidades. Una, como dice ahí, descargándola en sus computadores, otra trabajándola en la nube. Eso quiere decir que ustedes con una cuenta pueden acceder a un navegador en donde pueden subir sus bases de datos y hacer los análisis, digamos, en ese contexto virtual. Sin embargo, la recomendación siempre es descargarla en sus computadoras y conforme vaya pasando el tiempo, ustedes ir actualizándola porque todo el tiempo esta herramienta está en completa actualización. Entonces, fíjense, eso lo pueden ver ustedes en YouTube, pero quiero decírselo rápidamente. Ustedes aquí en esta primera página van a ver un numerito aquí que dice 1 y un numerito que dice 2. Entonces, lo primero que tienen que hacer ustedes es irse acá donde dice descargar e instalar R. Eso es lo primero que tienen que hacer. Ese es el primer paso, ¿verdad? Instalarlo en sus computadoras y una vez que ya lo hayan instalado en sus computadoras, se tienen que ir al segundo paso y es donde van a instalar RStudio. Igual, cuando tengan ya esta grabación, ustedes van a poder echar para atrás y ver bien o pueden frenar la corrida, digamos, de este video en YouTube y van a poder ver cuál es el enlace y todo. Igual se los puedo enviar por el chat de acá más adelante. Entonces, bueno, eso para que lo tengan en cuenta, vamos a cerrarlo. Y fíjense que aquí yo tengo, vamos a esperar acá la base de datos, ¿verdad? Vamos a bajar acá. Entonces, fíjense, aquí yo tengo la base de datos que se generó en ese bloque. Nosotros, como les comentaba, tomamos esos datos del bloque 2 y para fines de esta práctica nosotros vamos a utilizar las variables del diámetro basal, conductividad eléctrica, que ya les dije a ustedes lo importante de la conductividad eléctrica, y como segunda y tercera medida nosotros estuvimos haciendo un monitoreo de enfermedad y si hay presencia o ausencia de roya. Entonces, en este caso vamos a hacer énfasis en lo que es el diámetro basal, el tema de si hay algún signo de enfermedad en nuestro lotecito, ¿verdad? Y el tema de la roya, que es un tema que aquí se tiene que estar monitoreando siempre, por lo que ya sabemos de la humedad relativa de la atmósfera alta y, por supuesto, el tema de las precipitaciones que aquí, digamos, son bastante frecuentes. Entonces, para que lo tengan en cuenta, medir el diámetro basal en las plantas es importante porque proporciona información sobre la salud de la planta. Otro de los aspectos importantes en el café es que el diámetro basal en un contexto poblacional, ¿verdad?, de un cafetal, los cafetos que tienden a tener el diámetro más grande son aquellos cafetos que tienden a recibir más luz. Y los cafetos que tienden a ser más pequeños en diámetro tienden a ser más altos. Entonces, hay una relación ahí bien interesante con la cantidad de luz que le entra y la cantidad y la intensidad de luz que ustedes me imagino que ya deben saber, pero que es necesaria tenerla para la toma de decisiones de, por ejemplo, cómo vamos a hacer las podas de los árboles para que nos deje entrar cierta cantidad de luz o para que más bien no entre un porcentaje de luz que estamos nosotros investigando. Entonces, eso es parte de esto. Esta es la base de datos. Yo se las puedo pasar, por supuesto, para que ustedes practiquen. Y el nombre que tiene Jóvenes Café. Entonces, bueno, yo voy a cerrar acá la plantilla Excel y inmediatamente me voy acá a la herramienta de R, que ya la están viendo todos, y yo he creado una serie de scripts que van a permitir correr todos los análisis que vamos a hacer o que ustedes van a ver hoy en la práctica. Yo también les voy a enviar ese archivo para que también lo tengan cuando ya hayan aumentado esa curva de aprendizaje en el uso de RStudio. De manera rápida, aquí vemos los botones de configuración general del software. Aquí lo estoy poniendo con mi cursor.
Además de eso, vamos a encontrar 4 paneles, un panel en donde nosotros vamos a poder visualizar la base de datos y vamos a poder encontrar un área para escribir esos códigos que me permiten correr un análisis. También vamos a encontrar otro panel acá que estoy señalando que va a permitir escribir en tiempo real los scripts sin haberlos guardado. Es decir, hay mucha gente que tiene ya muy clara la sintaxis de programación de RStudio y lo que hace es escribir y correr inmediatamente allí sus scripts. Entonces, eso es una forma de hacerlo. Hay muchos caminos para llegar a Roma y esto es solamente algo que ustedes pueden hacer, pero hay muchas formas de trabajar con RStudio. Después tenemos un panel en donde nosotros podemos importar nuestras bases de datos, ya sea de Excel, ya sea de un TXT, ya sea de todos esos formatos en donde nosotros tomamos datos, valga la redundancia, y tenemos otro en donde encontramos las librerías que permiten correr, digamos, esos datos, ¿sí? Entonces, ya sabemos de forma general la estructura de RStudio, ahí lo están viendo ustedes, ya después ustedes pueden investigar en YouTube sobre cómo instalarlo, cuáles son los elementos fundamentales de la herramienta, pero ahora vamos a iniciar con la corrida de esta base de datos. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es correr las librerías que están acá, fíjense, todas las librerías que a mí me van a servir, voy a marcarlas acá, que a mí me van a servir para hacer estos análisis. Fíjense que yo las marqué todas, porque son las librerías que permiten, por ejemplo, crear un gráfico. Hay otra que me permite hacer un análisis de varianza. Hay otra que me permite hacer X cosas. Entonces, cada análisis y visualización tiene una librería que permite hacer ese trabajo. Entonces, yo las marqué, que es lo que ustedes van a hacer cuando yo les envíe este script, y van a darle acá donde dice Run o correr. Le doy clic y fíjense que inmediatamente se activan todas las librerías que yo voy a usar en esta visualización y análisis de datos. Entonces, en este momento, ahí me genera unos mensajes, digamos, que son importantes saberlos porque a veces nuestras configuraciones de computadora afectan el funcionamiento de RStudio, eso lo van a ir aprendiendo poco a poco, pero lo importante acá es que ya está activa todas estas librerías que nos van a permitir hacer ese análisis de datos. Entonces, yo me voy a ir acá en esta pestañita donde dice importar. Me voy a decir que es desde Excel porque esos datos los tomamos desde nuestros teléfonos en campo, colocábamos el equipo, tomábamos la medida de conductividad eléctrica con un pie de rey, nosotros tomábamos la medida del diámetro basal y también con un metro o una vara isométrica medíamos la altura. Entonces, eso ya estaba establecido en campo y entonces yo voy a buscar dónde está ese Excel. Entonces le doy buscar Excel, aquí le doy buscar, ¿verdad? Dentro de mi computadora. Yo lo tengo en una carpeta 2023, Nescafé Honducafé, y aquí tengo mi base de datos en Excel. Doy clic acá en Jóvenes Café, le doy a abrir, y fíjense que por defecto el software me acepta la base de datos de la primera pestaña de Excel. Como ustedes saben, Excel tiene la opción de poder tener muchas pestañas. Entonces, como esta es una pestaña que yo no voy a usar para mis análisis, sino que me voy a ir a una que yo nombré bloque 2, que es el sector en donde nosotros vamos a trabajar. E inmediatamente él la reconoce y yo voy a ponerle un nombre aquí muy sencillo. Le voy a poner CB. ¿Por qué? Porque hay que simplificar los nombres de los elementos que yo voy a correr en mi script de programación de RStudio. Entonces, una vez que ya le he cambiado el nombre y sé cuál es la pestaña de Excel donde está la base de datos que voy a manejar, le voy a dar simplemente importar. Fíjense que inmediatamente la base de datos se muestra en la sección que le estaba comentando yo previamente. Entonces, aquí vamos a tener acceso al script y vamos a tener acceso a la base de datos que tiene un nombre ya en particular. Bien, vamos entonces a ver una primera gráfica. La primera gráfica tiene mucho que ver con el diámetro basal. Queremos ver desde el punto de vista de categorías diamétricas cómo está estructurada mi población de café para ese lotecito. Entonces yo me voy a ir para acá, una vez que ya está subida la base de datos, como lo hice anteriormente, cuando estén viendo la grabación le van a dar vuelta, ¿verdad? Y me voy a ir a este primer script, que ustedes lo van a tener allí a la mano, y dice cuadro de frecuencias por categorías diamétricas. Entonces lo único que hay que hacer acá es marcar el script, ¿verdad? Que ya está previamente elaborado para que corra, y una vez que lo marqué, le voy a colocar aquí correr o run, ¿verdad? Le doy clic
Y fíjense que inmediatamente se muestra un gráfico que vamos a analizar en este momento de una forma muy rápida porque el tiempo está corriendo. Entonces le voy a dar zoom acá y bueno, en este caso me sale en otra de las pantallas, pero voy a traerlo acá. Y fíjense, ahí ustedes ven una primera gráfica que es un cuadro de categorías diamétricas del diámetro basal, ¿verdad? Entonces, fíjense, tenemos árboles o cafetos que están de 3 centímetros de diámetro basal y otros que están por encima de 9 centímetros de diámetro basal. Entonces, lo importante acá es que tienen un comportamiento normal, por un lado, o sea, es decir, como una población, se comportan como una población normal, y la categoría que va entre 5.5 centímetros y 6 centímetros es la que tiene más individuos, digamos, representando esta categoría. Entonces, más o menos 120 individuos, ¿verdad? Entonces, el eje Y, en este caso, es la frecuencia, es el número de individuos. Y el eje X es el número del valor del diámetro basal en esa escala de 0 a infinito, ¿verdad? En este caso sería 10 aproximadamente. Entonces, este primer análisis me permite a mí saber, bueno, tenemos un lotecito, una sección en donde se comportan como una población, ¿verdad? Y hay individuos que en general se encuentran en unas clases, ¿verdad? Entonces, si nosotros queremos queremos eliminar algunas secciones que son los valores como más atípicos, podemos decir que entre 4.5 a 7.5 es donde está la mayoría de la población. En este caso, de los cafetos que están en ese bloque 2. Entonces, bueno, dejo esto por un lado, ya tenemos un primer análisis y ahora, para ir hilando más finito, vamos a correr un script que me permita a mí saber cómo se estructuran esos diámetros en función de los tratamientos. Yo les comentaba a ustedes que los tratamientos es la interacción árboles-café. Entonces, si en un área tenemos Hymenea curvaril, voy a hablar en nombre científico porque los nombres vulgares de los árboles varían en función de los países. Por ejemplo, si tenemos Hymenea curvaril asociado con Erythrina poipigiana y el híbrido Esperanza L4A5, el comportamiento de los cafetos puede ser distinto a la asociación con Espabel, que es el nombre vulgar acá, pero que se llama Anacardium excelsum más Erythrina poipigiana y Coffea arábica. El comportamiento de esos dos que mencioné también son diferentes a la asociación entre Albizia samán y Coffea arábica, en este caso la variedad Esperanza L4A5. Entonces vamos a correr esta figura que nos va a permitir entrañar un poco más o entrar un poco más en detalle sobre cómo se están viendo esos diámetros basales en función de los tratamientos. Le marco nuevamente el script y le doy correr. Y inmediatamente se me crea un diagrama de caja o box plot, ¿verdad? Yo le voy a dar zoom acá y inmediatamente lo voy a tener acá. Entonces, fíjense, ahí tenemos cómo podemos ver los diámetros basales en centímetros, tanto en cenízaro, que ven acá, cenízaro café, guapinol poró y poró espabel. Ahí sí estoy mostrando los nombres vulgares porque si ponía los nombres científicos, se me hace muy grande la gráfica o no se ve. Entonces, eso es también otro elemento importante que ustedes tienen que considerar cuando vayan ustedes a visualizar datos. Es importante tener en cuenta los nombres de los atributos o de las variables que ustedes están analizando porque en un área, el área es finita y no podemos tener nombres muy largos. Otra cosa importante es los colores. Aquí estoy usando los colores primarios, ¿verdad? Pero lo ideal es que se utilicen, puede ser tonalidades o figuras rasgadas en el centro porque está el caso de personas que son daltónicas y no pueden ver algunos colores. Entonces, es conveniente utilizar colores o matices diferentes en la gráfica. Pero bueno, ahí tenemos un box plot, ¿verdad? O un diagrama de cajas que nos permite ver cómo los valores de diámetro basal se distribuyen en función de la mediana. Y la mediana es este valor que ven aquí, que es esta línea de negro bastante como subrayada, ¿verdad? Esa es la mediana de cada uno de la distribución de los individuos que están dentro de estos tratamientos. Fíjense que estos que están acá son los outliers, son los valores como extremos, son los individuos que tienen valores o son los más grandes o son los más pequeñitos, ¿verdad? En este caso, estamos viendo aquí los individuos más pequeños, acá, y acá arriba estamos viendo los individuos que tienen valores de diámetro basal más altos, ¿verdad?
Aquí tenemos los cuantiles, tenemos los bigotes, el límite superior, el límite inferior. Yo les voy a enviar un enlace que ustedes van a poder leer después, donde dice cómo analizar los diagramas de caja. Eso es importante que ustedes se documenten. Ahorita por temas de tiempo, estoy viendo el tiempo acá, está corriendo muy rápido. Voy a seguir a la siguiente visualización, pero lo importante acá es que ustedes tengan la idea de cómo correrlos en el software, que inicialmente es como lo más complejo, pero conforme ustedes practiquen, van a ir mejorando. La práctica hace el maestro. Entonces, bueno, bajemos acá. Aquí vamos a hacer ahora, por ejemplo, un box plot en función de lo que es los subtratamientos, que yo les decía que los subtratamientos son, en este caso, las fertilizaciones diferenciadas. Aquí tenemos dos formulaciones distintas. Una formulación física y una formulación química que se ajustó en función del muestreo de suelos que se hizo y, por supuesto, del muestreo de foliares, porque es importante para el tema del diseño de los paquetes de fertilización tener en cuenta los análisis foliares también, porque queremos ver si la hoja realmente tiene esas deficiencias. Ya ustedes seguramente lo han visto acá en esta serie de cursos. Entonces vamos a correrlo en este momento y fíjense, me cambia un poco el escenario, obviamente los colores, ahí lo cambié, ustedes pueden programarlo para que cambie el color. Y ahí estamos viendo, por ejemplo, qué interesante que tienden a ser similares, ¿verdad? El blanco, la cajita blanca que ven allí, es todos los cafetos en donde solamente se les encala. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente allí se hace un control de la acidez. ¿Y por qué nosotros lo hacemos así? Bueno, lo hacemos así porque experimentalmente tenemos que tener un subtratamiento control. Es como el caso del ensayo en general, en donde tenemos dos bloques de control para poder contrastar con las áreas que sí tienen cobertura arbórea. Entonces, ese es como la trazabilidad que experimentalmente debo tener y que es parte de lo que se establece en un diseño experimental. Entonces, fíjense, la formulación 1, que es una formulación física, y la formulación 2, que es una formulación química, parecieran ser similares, ¿verdad? Entonces, este gráfico aquí me pone en problemas porque no sé cuál de los dos realmente es el que está teniendo un mejor efecto, ¿verdad? Obviamente yo me puedo ir aquí a los outliers, ¿verdad? En el límite superior, por encima del límite superior, y los que están por el límite inferior, pero de alguna manera esos valores tienen una influencia si, por ejemplo, yo quiero hacer un promedio, ¿verdad? De los diferentes cafetos que están dentro de ese subtratamiento. Entonces, lo ideal aquí es hacer un análisis de varianza y ver si realmente existen diferencias significativas. Entonces, teniendo en cuenta este gráfico, me dice a mí, bueno, tenemos que hacer un análisis de varianza. Y el análisis de varianza lo vamos a hacer considerando este script que está acá. Muy sencillito, fíjense. Con esto yo hago un análisis de varianza. Y voy a hacer un análisis de varianza considerando de que tenemos interacciones árboles con café y también tenemos interacciones con las fertilizaciones diferenciadas. Entonces, el modelo matemático aquí considera que debemos utilizar la variable diámetro basal, el tratamiento, que es la interacción árboles-café, el subtratamiento, que en este caso es la fertilización diferenciada, y la data es de dónde proviene ese valor de diámetro basal. Entonces, este es como la estructura de cómo nosotros debemos escribir el script. Voy a darle aquí independientemente, yo puedo correr los dos al mismo tiempo, le voy a dar correr, ya se genera, fíjense acá, si yo bajo acá un poco, dice ANOVA 1, ya se creó un modelo ANOVA, que es de análisis de varianza, y si yo quiero ver ya si hay diferencias significativas, le voy aquí a Summary, le doy Run, y fíjense que se me crea este cuadrito que están viendo acá, ¿sí? Entonces, fíjense lo interesante. Lo que tenga acá, y lo voy a decir de una forma muy vernácula porque les va a tocar a ustedes investigar sobre cómo se analizan estos datos desde el punto de vista del análisis de varianza, ¿verdad? Eso investiguen ustedes por temas de tiempo, ya estamos sobre el tiempo. Fíjense que a nivel de tratamiento sí se ve que hay una influencia de los tratamientos sobre los cafetos. O sea, eso es lo que me indica acá en este último valor, ¿verdad? Este último valor me dice, sí, hay un efecto allí, pero realmente está así como, no estoy tan seguro. Pero desde el punto de vista de subtratamientos, tenemos que hay diferencias significativas. Es decir, que sí hay diferencia entre las formulaciones y su efecto sobre los cafetos. Entonces, eso ya me dice a mí, bueno, tenemos que hacer otro análisis para
verificar si realmente hay diferencias entre usar un paquete basado en una formulación física o un paquete basado en una formulación química. Entonces, el siguiente paso, en este caso, sería hacer una prueba de comparación de medias de Tukey. Allí está el script que ustedes deben correr en función del modelo que ya crearon acá y le van a dar run. Entonces, fíjense lo interesante acá. Van a investigar también sobre la prueba de comparación de medias de Tukey o Tukey, ¿verdad? Si lo leemos en español en vernáculo. Fíjense, ustedes tienen que leerlo para qué sirve. Y en este caso, yo lo que quiero es contrastar los diferentes subtratamientos y tratamientos y ver al final cuál tiene mayor efecto o peso sobre el otro. Entonces, fíjense acá, el P ajustado acá, fíjense, aquí decimos que aquí no hay para nada diferencia. O sea, aquí a nivel no hay un efecto, digamos, evidente entre lo que es tener cenízaro con café, o en este caso albice samán con café, o esparel con pobó, en fin, no tenemos nada acá. Sin embargo, aquí pasa exactamente lo mismo, ¿verdad? Pero sí hay diferencias entre, perdón, aquí se me corrió un poquito, sí hay diferencias entre lo que es fertilizar y no fertilizar, eso es obvio, ¿verdad? Entonces ahí dice el preajustado, ¿ves? Ahí está. En este caso sí hay diferencias significativas, pero a nivel de la Fórmula 1 y Fórmula 2, cuando la contrastamos según la prueba de comparación de medias de Tukey, nos dice que son, digamos, iguales. Entonces, hay unas pequeñas diferencias allí, pero estadísticamente no son significativas. Entonces, por favor, investigar un poco más sobre esta prueba de comparación de medias y rápidamente vamos a hacer una visualización espacial de estos cafetos que, si por ejemplo nosotros tenemos un ortomosaico con un dron, nosotros podemos hacer ese empalme de esas dos capas. De la capa que yo he hecho detección remota y que he aplicado un algoritmo para detectar todas las copas de los cafetos y hacer ese conteo, a contrastarlo con lo que efectivamente yo he tomado en campo, que son datos vectoriales. Entonces, en este caso, vamos a crear, en función de la base de datos, esto que se llama lo que es la parte espacial, ¿verdad? Vamos a darle coordenadas a la parte espacial. Entonces, yo simplemente marco coordinates, le doy correr, se crea un archivo que me dice que esto es datos espaciales, me voy nuevamente al script y ahora voy a ver cómo espacialmente, porque tengo coordenadas XY, que creo que no lo dice al principio, mi Excel, ¿verdad? Entonces voy a darle correr y fíjense que no se ve muy bien acá, pero vamos a verlo acá en el grafiquito. Entonces ahí estamos viendo las magnitudes de los diámetros basales de todos los cafetos que nosotros medimos en campo. Eso es bien interesante tenerlo en cuenta porque ya vemos cómo se distribuyen los cafetos más grandes y los cafetos más pequeños desde el punto de vista del diámetro basal. Recuerden que los cafetos del diámetro basal más grande y los que son del diámetro basal más pequeño, que es el tema allí con respecto a la fertilización y con el tema de lo que es la luz. Sin embargo, esto es algo multifactorial. Esto no solamente con el tema de la luz o con la fertilización, sino que es con un tema ya muy multifactorial. Algo importante que quiero decirles acá es que este modelo es importante porque, bueno, te da una visión cenital de lo que nosotros encontramos en ese ensayo, en ese bloque 2. Bien, vamos entonces a bajar esta parte acá y fíjense que ahora yo voy a hacer un mapa de interpolación de la conductividad eléctrica, como para ir ya casi finalizando. Repito, yo les voy a hacer llegar el Excel para que practiquen en sus casas y por supuesto también el script para que lo suban en RStudio y puedan correrlo y ahí dar sus primeros pasos para ir trabajando en la herramienta. Entonces yo voy a crear otra base de datos para no tener conflicto, ¿verdad? Voy a decirlo desde Excel, voy a buscar la misma base de datos que había desarrollado para esta práctica y rápidamente se van a dar cuenta que yo voy a crear una base de datos que bueno, primero buscar en cuál pestaña está. Yo le dije que está en una que se llama B2, él me la acepta. Entonces, fíjense, algo que no les había dicho anteriormente, ¿cómo podemos ver las magnitudes de los diámetros basales en función de coordenadas cartesianas? Bueno, porque nosotros en campo hemos determinado esas coordenadas en X y Y. Si nosotros queremos tener esas coordenadas en un sistema de proyección estándar de un sistema de información geográfica, pues simplemente nosotros con un GPS diferencial hacemos las correcciones y ajustamos estos valores en X y Y en, por ejemplo,
en coordenadas UTM, ¿verdad? Entonces eso es muy sencillo hacerlo, pero en este caso lo hice en coordenadas cartesianas porque me permite ver el ejemplo desde un primer nivel. Entonces vamos a ponerle un nombre acá, CB1, como otro nombre, le vamos a dar importar y ahora vamos a correr nuestro modelo de interpolación. Fíjense que acá ya se subió la otra base de datos. Esta no la asumí para este análisis porque ya he cambiado la forma o la estructura de esa data, por eso tengo que volverla a subir. Entonces, eso es uno de los retos de software libre. Tenemos que saber muchos detallitos para poder correr el proceso. Si tuviéramos un software licenciado, posiblemente fuera esto más sencillo, pero yo le veo mucho valor a esta herramienta porque es de acceso libre y hay una gran comunidad de analistas, de programadores que cada día están mejorando más esta herramienta. Entonces, bueno, vámonos rápidamente aquí al script para hacer nuestro mapa de interpolación de la conductividad eléctrica. Fíjense que ya yo tengo el script hecho con estos nombres. Le voy a dar correr en gran medida. Aquí me sale un mensaje y me dice, oye, cuidado acá, que tenemos puntos que son colineales. Desde el punto de vista matemático hay un tema allí para la interpolación, pero no se preocupe. Ese es el primer paso. El segundo paso es ver una imagen, ver desde el punto de vista de un raster esa información vectorial. Entonces, con este script nosotros estamos rasterizando. Y fíjense, le damos correr e inmediatamente estamos viendo un mapa de interpolación de nuestra área de la variable conductividad eléctrica. Entonces, ahí yo estoy viendo un diferencial de diferentes píxeles, ¿verdad? Pero por ahora no sé qué es mayor, qué es menor, no sé nada todavía de eso. Entonces, ahora tengo que correr otro script que me permita a mí saber cuál es la escala, ¿verdad? ¿Cuál es la escala? Y en este momento voy a correr este siguiente script y ahora sí vamos a poder tener una escala que me permita a mí tener información ya, valga la redundancia, informada. Entonces, como les decía yo al principio, la agricultura de precisión y la silvicultura de precisión se basan en tomar decisiones o ayudan a tomar decisiones informadas. En este caso estamos teniendo un plano rasterizado ya sobre la conductividad eléctrica de este bloque de café que estamos analizando con las variables, por ejemplo, de crecimiento. Allí debo decirles que la conductividad eléctrica se tomó en un momento o en un punto cercano a la planta, ¿sí? Esto es para fines de verificar ciertas cosas que estábamos haciendo, pero recuerden que aquí el objetivo es ver cómo visualizamos estos datos. Entonces, fíjense, tenemos valores en decisimen sobre metros de conductividad eléctrica. Esa es la unidad. Aquí, en esta zona de Costa Rica, se dice que los suelos óptimos desde el punto de vista de conductividad eléctrica están aproximadamente entre 0.4 y 0.8. Entonces, aquí estamos bajo, ¿verdad? En conductividad eléctrica, lo cual pues me hace pensar un poco sobre la disponibilidad de los nutrientes y sobre qué debo hacer yo para poder hacer más eficiente esa absorción de los nutrientes. Obviamente, como les decía anteriormente, esto es un tema multifactorial y son muchas cosas que nosotros tenemos que considerar, como por ejemplo el pH, hacer un muestreo de suelos y tener sacar una muestra completa para que en el laboratorio se analice. En fin, hay otra serie de procedimientos, pero por ahora esto es lo que nos puede servir para tener una idea de nuestra área. Entonces, en ese sentido, y por temas de tiempo, ya estamos a 2 minutos de las 6:50, voy a dejar hasta aquí esta presentación y vamos a iniciar con el tema de las preguntas. Entonces, le doy el pase aquí a los compañeros del proyecto. Adelante, Dani, gracias. Muchas gracias, profesor. Realmente quisiéramos que se alargaran los minutos, ¿verdad? No da chance. Sí. Bueno, tenemos unas consultas de José Luis Troche desde Facebook. Nos consulta cuál es el mejor método para visualizar datos. Ok, bueno, esa pregunta siempre se responde con la típica respuesta de los ingenieros y eso es depende. Sí. Entonces eso depende de la naturaleza de nuestros datos, cuáles son esas variables y por supuesto a veces la visualización también tiene mucho que ver con la persona y cómo la persona muestra a otras cómo se expresa esa variable espacialmente. Entonces tiene mucho que ver con eso, cómo yo presento mejor mis datos. Listo, gracias. Profesor, tenemos una consulta de Alex Giovanni Matamoros. Nos consulta, ¿un dron puede sustituir el sensor para datos vectoriales? Si no es así,
¿En qué relación estarían los datos recogidos por un dron con los datos que se recojan en el sensor de datos vectoriales? Ok, algo importante, y creo que ustedes lo vieron durante esta semana en otras sesiones, y es que todo lo que tiene que ver con detección remota, de alguna manera tiene algunos aspectos de sesgo, porque las mediciones se hacen de forma indirecta, ¿sí? Obviamente, con el tiempo, los equipos están mejorando, los sensores están mejorando, pero, por ejemplo, el diámetro basal de un cafetal puede ser bastante complicado si lo hacemos a través de un proceso de un mapeo con un dron. Posiblemente con la copa podemos generar algunas ecuaciones para, de forma indirecta, con el tamaño de la copa, ver si existe una relación, ¿verdad?, directamente proporcional entre el crecimiento de la copa y el diámetro basal, pero realmente es algo que no es directo. En cambio, los datos vectoriales es una capa de información que puede complementar esa información que está con la información que se genera, con la capa que se genera de un dron. Entonces, yo creo que son complementarios en este caso, ¿sí? Por ahora. Vamos a ver más adelante, ¿no? Ahorita está la tecnología LIDAR que nos permite escanear esa superficie de nuestro ensayo, por ejemplo, agroforestal o su sistema de producción de café, pero todo va a depender de la posibilidad de que ese láser penetre hasta el suelo y llegue inclusive hasta la base para poder generar ese 3D que me va a permitir hacer esa métrica. Entonces, son complementarias, son capas que se complementan. Listo, gracias, profesor. Por favor, los que quieran participar en las preguntas en vivo, les invitamos a que puedan levantar el icono de la mano, ¿verdad?, para darles la oportunidad. Y tenemos una última consulta, que es de Raúl, por medio de Zoom. Nos pregunta, ¿cada cuánto tiempo se puede hacer un análisis en RStudio? ¿Qué es lo recomendable? Ok, eso tiene mucho que ver con la frecuencia de la toma de datos que tú consideres tener en tu unidad de manejo. Entonces, por ejemplo, si tú estás tomando datos anualmente, se supone que tú cada año tienes que hacer un cierre, es decir, tienes que hacer un análisis para ver cómo está evolucionando el crecimiento y desarrollo de tus cafetos, ¿verdad? Si tú, por ejemplo, tienes 3 o 4 años, y eso no lo hicimos en la práctica hoy por temas de tiempo, si tú quieres ver cómo va el crecimiento, tú puedes tener, por ejemplo, 3 años de toma de datos y puedes ver, por ejemplo, hasta qué punto se ha estandarizado el diámetro basal y ya tu cafetal no está creciendo más, sino que ya está allí para producir y que va a permitir, digamos, ver cómo está creciendo y tomar otras decisiones, como por ejemplo una poda, ¿no? Eventualmente. Correcto. No, muchísimas gracias, profesor. Le mandan saludos desde provincia de Limón de Costa Rica, de Puerto Cortés, Honduras, y también le mandan saludos desde Panamá, ¿verdad? Tenemos una manito levantada de Josefa Ortiz. Josefa, ya está reactivado su audio. Puede hacer su consulta. Gracias, buenas noches. Saludos de Puerto Cortés, Honduras. Ingeniero, la verdad es que ha sido bien corto el espacio de tantas explicaciones que usted nos ha mencionado ahí, y cada uno de esos pasos yo he ido buscando dentro de la computadora para poderlos realizar. Pero me ha gustado el día viernes, que directamente, créanme que lo hice y me sorprendí. No tengo ni un dron, lo hice en base a la computadora y al celular me ubiqué en ciertos lugares de aquí del puerto. Ajá. Y la verdad es que quedé sorprendida de las apps que usted ha mencionado ahí. Inclusive la de ahorita sí me dejó un poquito todavía incompleta, pero voy a seguir sondeándolo porque me encanta, me fascina a mí la parte tecnológica, y esto de los caficultores me ha venido a ayudar muchísimo, créame que sí. Gracias de antemano y espero que no sea la primera ni la última, ¿verdad? Gracias. Muchas gracias, doña Josefa. Creo que es importante aquí el mensaje de Dani, aprovechando el espacio, es que nosotros podamos transferir este poquito de conocimiento y que de alguna manera le sirva al pequeño, mediano productor a tomar decisiones sobre cómo manejar su cafetal. Esto de alguna manera se va a ver reflejado en su producción, por un lado, y también por otro lado en las habilidades y que va a tener en cuanto al uso de esas nuevas herramientas, ¿verdad? Si usted tiene un teléfono de alta gama y media gama, ¿por qué no usarlo en campo? ¿Por qué no hacerse una aplicación que le permita generar data y eventualmente pues
ir creciendo en esa curva de aprendizaje. Excelente. Muchísimas gracias, profesor. Vamos a dar los últimos anuncios ya por el tema de tiempo, Sí. ¿verdad? Por favor, se les recuerda registrar su asistencia. Recordemos que tenemos hasta el día de mañana al mediodía para que puedan ver todas las clases que tienen del curso focalizado Tecnologías aplicadas a la agricultura y puedan registrar su asistencia y así obtener lo que es su diploma. El evento de graduación se va a estar realizando el día de mañana también a las 6 de la tarde y recuerden que les tenemos la sorpresa de darles el nuevo curso para el mes de mayo, así que no se lo pueden perder. Y bueno, sin más, les pido que por favor puedan habilitar lo que es su cámara, ¿verdad? Y voy a dejar al profesor Víctor Morales para que se pueda despedir. Saludos a Hugo Yamil García, a Enrique Murillo, a Sara Reyes, a Brenda Ochoa, a Rogelio Peñalta, a Marco Gámez, a María Carranza, a Neri Hernández, a Alex Giovanni, ya lo estamos viendo ahí, él que hizo la consulta, a Alan Yair. Muchísimas gracias a todos por haberse conectado el día de hoy. Profesor Víctor. Ok. Bueno, ha sido una semana bastante intensa, de mucha información. Voy a aprovechar de, bueno, decirles que aquí en la Universidad Earth, tanto el profe Carlos Magno y mi persona, hacemos equipo aquí en el Centro de Geomática y Detección Remota y estamos a la orden para lo que ustedes crean conveniente que podamos apoyarles, obviamente en un contexto, digamos, académico. Y bueno, yo también quiero decirle o darle las gracias a Cassandra, ¿no? Que ya se conectará mañana, quien es otra colega del área, quien ha hecho una presentación excelente el día de la semana pasada, fue el jueves, ¿verdad? Igual que Carlos Magno, por supuesto, el miércoles y el martes, ¿no? Que estuvo ahí conectado. Entonces, yo de verdad muy contento con estos compañeros que siempre lo llenan a uno de conocimiento y bueno, eso es lo importante. Aquí estamos en una comunidad de aprendizaje y las redes son importantes hoy por hoy en este mundo globalizado. Muchísimas gracias a todos los que están conectados. Los saludo desde aquí de Costa Rica, desde el Centro de Geomática y Detección Remota y un saludo de verdad, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesor. Realmente fue un gran aporte el que nos dieron aquí a la Fundación Conducafé, que nos vinieran a dar este curso focalizado. La verdad que estuvo fenomenal. Todos estuvieron a la altura, la verdad, de la clase. Y les pido a todos que, por favor, el día de mañana no se pueda perder lo que es la grabación. Buenas noches. Chao a todos. Nos vemos mañana. Bye, hasta mañana.